La CIA ideó un audaz plan para robar un submarino ruso en medio del océano. A bordo había misiles nucleares capaces de arrasar 50 ciudades importantes, así como tecnología ultrasecreta. Los estadounidenses sabían que, si los descubrían, eso significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero, a pesar del enorme riesgo, siguieron adelante con el plan. Esta historia real comenzó con algo que parecía casi imposible. Y terminó con una operación que cambió para siempre las reglas entre las superpotencias. Una mañana de febrero. Una base militar secreta en Kamchatka. En la oscuridad de la madrugada, un monstruo de acero se acerca lentamente al muelle, el submarino K-129. Casi 100 metros de metal letal. A bordo hay 3 misiles balísticos R-21, cada uno 60 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. El capitán Vladimir Kovzar sube al puente. El gélido viento del océano le golpea con fuerza en la cara. Tiene 38 años, ha sido condecorado con la Orden de la Estrella Roja y tiene una reputación intachable. Para él, esta debía ser su última misión. A su regreso, le esperaban un ascenso y un puesto en tierra. Pero Kovzar no sabía que nunca volvería a casa. Su esposa Irina está haciendo la maleta de su marido. Guarda las cartas que él leerá durante las largas noches bajo el agua. Fotos de familia. Está acostumbrada a estas despedidas, pero esta vez hay algo diferente. Es como si se despidiera para siempre. Al otro lado de la base, el segundo comandante del submarino, Alexander Zurabin, besa a su esposa y a su hijo de 8 años. El niño le pregunta, «Papá, ¿cuándo volverás?» «En 2 meses, hijo. Te lo prometo». Es una promesa que no podrá cumplir. La tripulación del K-129, 98 hombres. Jóvenes marineros, algunos de apenas 20 años. Suboficiales veteranos con rostros curtidos por la sal y el viento. Todos tienen una familia en casa. Todos tienen planes para el futuro. Ninguno de ellos sabe que su submarino está a punto de convertirse en el objetivo del robo más atrevido de la historia. El K-129 zarpa de la costa. Se dirige al sur, hacia las islas Hawái. Una patrulla rutinaria, o eso cree la tripulación. Pero en la caja fuerte del capitán hay un sobre sellado con órdenes secretas. Solo debe abrirse en mar abierto. ¿Qué hay dentro del sobre? ¿Una orden de lanzar un ataque nuclear contra bases estadounidenses? ¿Las coordenadas de una misión secreta? ¿O algo aún más aterrador? Los primeros días de la misión transcurren sin incidentes. El submarino navega en superficie y la tripulación se acostumbra a la vida en el mar. Cada marinero tiene derecho a 1 litro de agua al día, para todo, beber, lavarse, lavar la ropa. El agua dulce es más valiosa que el oro. Los estrechos compartimentos huelen a gasóleo y sudor humano. 100 hombres dentro de un tubo metálico bajo el agua. Es una prueba no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Pero los marineros del K-129 son profesionales. Conocen bien su trabajo. El capitán Kovzar dirige el submarino con firmeza a lo largo de su ruta. En su camarote hay una foto de su esposa y una carta que nunca tuvo oportunidad de terminar. Mi querida Irina, no sé si esta carta te llegará alguna vez, pero quiero que sepas que pienso en ti cada minuto. En la sala de máquinas, el jefe de mecánicos Vladimir Kostiusko comprueba los instrumentos. En casa, su esposa está esperando un bebé. Sueña con estar allí para el nacimiento, pero el destino decidirá lo contrario. El operador de radio Alexei Volkov graba sus iniciales en el mango de su cuchillo, soñando con enseñárselo a sus hijos después de la misión, sin saber que ese cuchillo se convertirá en el único testigo de su destino. El 8 de marzo,
el K-129 debía ponerse en contacto con la base. El operador de radio de guardia en Kamchatka permanece toda la noche junto al receptor. Gira las ruedas, ajusta las frecuencias. Silencio. 9 de marzo, sigue sin haber noticias. El pánico se extiende por el cuartel general de la Flota del Pacífico. El almirante Víctor Digalo lleva 3 días sin dormir. Tiene los ojos enrojecidos y le tiemblan las manos. Está al mando de la división a la que pertenece el K-129. Y sabe que ha ocurrido algo terrible. La URSS nunca había perdido un submarino con misiles nucleares a bordo. Es la pesadilla de todo comandante naval. Una pesadilla que de repente se ha hecho realidad. Digalo da la orden, iniciar la mayor operación de búsqueda de la historia naval soviética. Más de 30 barcos y submarinos se hacen a la mar. Alrededor de 50 aviones surcan los cielos. Peinan el océano en busca de cualquier señal del K-129. Buscan el submarino. Restos. Manchas de petróleo. Chalecos salvavidas. Cualquier cosa. Pero el K-129 parece haberse desvanecido en las profundidades del océano. Las familias de los submarinistas esperan en casa. Irina Kobzar acude todos los días al cuartel general de la Marina. Exige información. Las respuestas son vagas, las búsquedas continúan. Aún no hay nada seguro. Zurabin, de 8 años, pregunta a su madre todas las noches, ¿dónde está papá? Ella no sabe qué decir. Papá está en el mar, hijo. Papá está trabajando. Pero a papá ya no le queda trabajo. Solo la oscuridad del abismo oceánico. Pasan las semanas. Luego los meses. La operación de búsqueda se convierte en una formalidad. Todos entienden que el K-129 no será encontrado. El océano es demasiado vasto. La profundidad, demasiado grande. En septiembre, el mando emite un informe seco: el submarino K-129 se perdió durante el servicio activo. Se presume que todos los tripulantes han fallecido. Presuntos. Esa palabra significa que las familias solo reciben un pago único equivalente a 2 meses de salario militar. Y eso es todo. El K-129 simplemente se elimina de la lista de la Marina, como si nunca hubiera existido. Irina Kobzar recibe la carta oficial y llora, en un apartamento vacío. Su marido se ha convertido en un fantasma. Un hombre que, oficialmente, ya no existe. Pero lo que ni las viudas ni los comandantes de la Armada Soviética saben es que la ubicación del K-129 ya es conocida por su mayor enemigo. A miles de kilómetros de la tragedia, en la 5ª planta del Pentágono, hay un departamento secreto. El letrero dice, Departamento de Operaciones Navales. Detrás de este nombre se esconde una división tan secreta que ni siquiera la mayoría de los empleados del Pentágono han oído hablar de ella. Aquí trabajan personas cuya labor es saberlo todo sobre los submarinos enemigos, dónde están, qué armas llevan, y lo más importante, dónde se sumergen. En la década de 1950, los estadounidenses crearon un sistema de escucha submarina único. Cientos de hidrófonos situados en el fondo del océano captan todos los sonidos. Cada submarino deja una huella acústica única, como una huella dactilar. Cuando los especialistas analizan las grabaciones de marzo, al principio no encuentran nada inusual. El ruido típico del océano. Sonidos de barcos que pasan. Pero al escucharlas por segunda vez, oyen algo extraño. Una explosión. No es un terremoto. No es una erupción volcánica. No es una prueba de armas. Es una explosión real, potente, sorda, mortal.
Las coordenadas apuntan a una ubicación entre Kamchatka y Hawái, justo donde se suponía que estaba el K-129. En el pasillo del Pentágono, el analista Thomas Shannon mira los gráficos acústicos y le murmura a su colega: si esto es lo que creo que es, acabamos de encontrar un tesoro. Pero si nos pillan con él, nos llamarán piratas y nos fusilarán como a bandidos del mar. Para los analistas del Pentágono, este descubrimiento era como encontrar un tesoro enterrado. Un submarino soviético con misiles nucleares, códigos secretos y tecnología avanzada yace en el fondo del Océano Pacífico. Si pudieran recuperarlo, Estados Unidos tendría acceso a los mayores secretos militares del enemigo. Pero hay un problema. La profundidad en esa zona es de 5 kilómetros. Nadie en el mundo sabe cómo levantar objetos tan pesados a esa profundidad. Es técnicamente imposible. Y además es un robo. El K-129 pertenece a la URSS. Intentar recuperarlo significa robar propiedad militar de una nación hostil en plena Guerra Fría. Si los estadounidenses son descubiertos, comenzará la Tercera Guerra Mundial. Pero en el Pentágono hay personas para quienes la palabra imposible es solo un punto de partida. John Parangosky comenzó su carrera en la CIA justo después de que se fundara la agencia. Hijo de un inmigrante del Imperio Ruso, ayudó a desarrollar los legendarios aviones espía Su-2. Era el tipo de hombre capaz de convertir la ciencia ficción en realidad. Cuando la CIA recibió la misión de rescatar un submarino soviético del fondo del océano, Parangosky, de 50 años, se convirtió en la elección obvia para dirigir la operación. Reunió a un equipo de los mejores ingenieros, científicos y expertos militares. En una oficina de alto secreto, comenzó la lluvia de ideas. ¿Cómo se levantan 1000 toneladas de metal a 5 kilómetros de profundidad? Barajaron las ideas más descabelladas: acoplar cohetes para lanzarlo a la superficie, llenarlo de gas para que flotara como un globo, volar el fondo del océano para levantar los restos con la onda expansiva. Todas fueron rechazadas por poco realistas o demasiado peligrosas. Solo quedaba una opción: construir un barco gigante capaz de levantar el K-129 y ocultarlo en su interior. Pero explicar la construcción de un barco así sería imposible. Cualquier espía entendería su verdadero propósito. Necesitaban una historia que lo encubriera. Y ahí fue cuando Parangosky tuvo una idea brillante: el manganeso. A finales de la década de 1960, la extracción de minerales del fondo del océano se consideraba la industria del futuro. Podían construir un barco supuestamente destinado a la extracción de manganeso en aguas profundas. ¿Quién sospecharía de algo así? Pero el proyecto tenía que parecer creíble. Necesitaban una empresa lo suficientemente rica y excéntrica como para llevar a cabo tal hazaña. Y ahí es cuando entró en escena Howard Hughes. Multimillonario, diseñador de aviones, productor de cine, playboy. Un hombre que coleccionaba aviones como otros coleccionan sellos. Si Howard Hughes decidía extraer manganeso del fondo del océano, nadie lo cuestionaría. Un excéntrico multimillonario construyendo un juguete tremendamente caro. El plan tenía múltiples capas. La CIA financió en secreto la empresa de Hughes. La empresa de Hughes encarga públicamente la construcción de un barco para la extracción de manganeso. No se aprecia ninguna conexión con el gobierno. La operación recibe el nombre en clave, Azorian. Comienzan los trabajos de diseño de un barco como nunca se ha visto en el mundo, un barco capaz de hacer lo imposible. Imagínese que está en la azotea del Empire State Building. En sus manos tiene una caña de pescar de 5 kilómetros de largo. En el anzuelo, una garra del tamaño de un coche. Tu misión es bajar el anzuelo hasta el nivel de la calle, agarrar un tanque y volver a subirlo hasta la azotea.
Y debes hacerlo sin que nadie en la ciudad se dé cuenta. Así era, más o menos, la misión de la CIA. Se tardó 4 años en diseñar y construir el Global Explorer, un barco fantasma que oficialmente no existía. Cientos de millones de dólares. Miles de personas, la mayoría de las cuales no tenían ni idea del verdadero propósito del proyecto. El barco resultó ser enorme. Tan grande que no solo podía levantar el K-129, sino también ocultarlo por completo en su interior. En el centro del barco había un espacio vacío gigante. En la parte inferior, unas puertas enormes, como la boca de un monstruo marino. De esta boca salía el dispositivo de agarre, un brazo metálico de 5 kilómetros de largo con garras en el extremo. El sistema estaba controlado por ordenadores diseñados específicamente para la misión por científicos del programa espacial. Pero lo más difícil era el factor humano. La tripulación del Explorer no estaba compuesta en su totalidad por agentes de la CIA. La mayoría eran marineros normales, sin los cuales el barco no podría funcionar. No se les podía decir la verdad, pero lo verían todo con sus propios ojos. Cada marinero fue cuidadosamente seleccionado. Se examinaron sus antecedentes, su familia, sus creencias políticas. Luego vino el entrenamiento especial. La tripulación estudió ruso básico, no para hablar con los rusos, sino para leer las marcas del submarino recuperado. Nuclear, radiactivo, peligro, todos los marineros debían reconocer estas palabras. Se les advirtió que habría cadáveres a bordo del submarino soviético. Docenas de cadáveres, sumergidos durante 6 años. Tenían que estar mentalmente preparados. Y lo más importante, si algo salía mal, si los capturaban, el gobierno de los Estados Unidos negaría inmediatamente cualquier conexión. Oficialmente, ellos no estaban en ese barco. Oficialmente, el barco no existía. El joven ingeniero David Sharp escribió en su diario: "Me tiemblan las manos cuando pienso en lo que estamos a punto de hacer. Estamos a punto de resucitar a los muertos. Esto no es trabajo de inteligencia. Esto es profanación de tumbas. Pero si realmente hay secretos ahí abajo que podrían alterar el equilibrio de poder en el mundo, entonces..." El presidente Nixon firma personalmente la autorización para la misión. El documento contiene una sola línea: "Apruebo la ejecución del proyecto tal y como se ha descrito". No hay más detalles. Si la misión fracasa, el presidente puede decir: "No sabía nada al respecto". Julio. El Global Explorer zarpa del puerto de Los Ángeles. Oficialmente, para extraer manganeso. En realidad, para llevar a cabo el robo más audaz de la historia de la humanidad. A bordo hay 150 personas. Menos de la mitad conocen la verdad. El resto solo puede hacer conjeturas. Todos comprenden que algo extraordinario está sucediendo allí. El capitán del barco recibe un sobresellado con unas coordenadas: 40 grados de latitud norte, 180 grados de longitud oeste. Un punto en el Océano Pacífico, donde se hundió el K-129 hace 6 años. El viaje hasta el objetivo dura varios días. La tripulación realiza simulacros y comprueba el equipo. El sistema de recuperación pesa cientos de toneladas y se maneja a distancia. Un solo fallo y todo se hundirá. Ion Parangoski lleva una semana sin dormir. Sabe que esta misión podría decidir no solo su carrera, sino el equilibrio de poder en el mundo. Si los estadounidenses consiguen acceder a los secretos militares soviéticos, la ventaja de Estados Unidos será abrumadora. Si la misión fracasa, él será el chivo expiatorio. Si los capturan, será el primero en enfrentarse al pelotón de fusilamiento o, con suerte, pasará el resto de su vida en una prisión soviética. El barco llega al lugar designado.
El océano está en calma y la visibilidad es buena. Condiciones perfectas para comenzar la operación. Pero entonces ocurre algo que casi arruina toda la misión. Una silueta aparece en el horizonte, un barco soviético. Un remolcador de rescate, una pequeña embarcación que la URSS utiliza a menudo para recabar información bajo la apariencia de operaciones civiles. En el puente del Explorer cunde el pánico. ¿Los han descubierto? ¿Saben los soviéticos de la operación? El remolcador se acerca lentamente, como si estuviera estudiando el barco estadounidense. A bordo del Explorer, se preparan para destruir todos los documentos clasificados. Colocan cajas metálicas llenas de papeles junto a la barandilla, una orden y serán arrojadas al mar. La tripulación espera. 1 hora. 2. El barco soviético da vueltas a varios kilómetros de distancia. No se acerca, pero tampoco se aleja. ¿Qué están haciendo? ¿Observando? ¿Esperando refuerzos? ¿O simplemente se encuentran en la zona por casualidad? El operador del radar susurra a su compañero: nos están observando. Contando antenas. Midiendo dimensiones. Si envían las coordenadas a Moscú, en 24 horas estaremos rodeados por la mitad de la armada soviética. Al tercer día, el remolcador soviético comienza a acercarse inesperadamente. Distancia: 1 kilómetro. 500 metros. 100 metros. El capitán estadounidense hace sonar una sirena de advertencia. El barco soviético sigue acercándose. 50 metros. Las tripulaciones de ambos barcos ya pueden verse a simple vista. Y entonces ocurre algo increíble. Los marineros soviéticos dan la espalda al barco estadounidense, se bajan los pantalones y les muestran el trasero, dejando al descubierto sus nalgas. En el Explorer estalla la risa. La mitad de la tripulación responde de la misma manera. La tensión se rompe. El remolcador soviético da 3 pitidos de despedida y desaparece en el horizonte. ¿Qué ha sido eso? ¿Una táctica militar psicológica? ¿Una burla? ¿O simplemente el humor de marineros entre enemigos? Nadie lo sabe. Pero el peligro ha pasado. Comienza la recuperación del K-129. El sistema de agarre desciende lentamente, centímetro a centímetro, hacia las profundidades. 5 kilómetros, más profundo que la altura de los Alpes. La presión allí es 500 veces mayor que a nivel del mar. Cualquier error y el equipo quedaría aplastado como una cáscara de huevo. Las cámaras muestran el fondo del océano, sedimentos removidos por las corrientes, peces que inspeccionan con curiosidad el extraño dispositivo. Y finalmente, ahí está. El K-129 yace de costado, medio enterrado en el fondo del mar. El casco está partido en 2. La explosión que mató a la tripulación también destrozó el submarino. El brazo de agarre se acerca a los restos. El operador de la sala de control del Explorer mueve las garras a distancia, como en un videojuego. Pero lo que está en juego es real. Las garras se enganchan a la sección delantera del submarino, donde se encuentran los camarotes de la tripulación, los tubos lanzatorpedos y parte del equipo. La sección trasera, con los misiles nucleares, es demasiado pesada. Comienza la elevación. 1000 toneladas de metal muerto se elevan lentamente desde el abismo. La operación dura varios días, no hay tiempo que perder, ya que el sistema de agarre podría romperse. Al cuarto día, se produce una catástrofe. Mientras el enorme brazo mecánico arrastra el casco del K-129 desde las profundidades, el metal tiembla bajo una tensión inmensa. Las cámaras capturan cada segundo, los restos del submarino soviético se elevan lentamente hacia la superficie.
Las pantallas muestran copos de óxido cayendo y fragmentos de equipo saliendo disparados del casco roto. Y de repente, un chirrido aterrador de metal desgarrándose. Una de las garras cede. El metal cruje y 2/3 del K-129 se hunden de nuevo en el abismo para siempre. En la sala de control, se hace un silencio sepulcral. El ingeniero Bob Conner golpea la consola con el puño. 7 años de preparación y hemos perdido el premio gordo. Los misiles nucleares, los códigos de comunicación, todo lo más valioso, de vuelta al fondo. Cientos de millones de dólares, años de trabajo, y casi todo perdido. Pero 1/3 del submarino sigue agarrado al dispositivo de rescate. Finalmente, de las aguas oscuras emerge una silueta, la pieza que han conseguido salvar. Cubierta de óxido y enredada en algas, la parte del submarino soviético parece un fantasma de las profundidades. La tripulación del Explorer contiene la respiración. Ante ellos, un pedazo del territorio enemigo. Metal forjado por trabajadores soviéticos. Armas que podrían haber destruido ciudades estadounidenses. Los restos son arrastrados al interior del barco. Las puertas inferiores se cierran. Comienza la parte principal de la misión, el examen y el análisis. Especialistas con trajes protectores se acercan a los restos. Los contadores Geiger crepitan, los niveles de radiación son elevados. El submarino tenía ojivas nucleares y su radiación sigue siendo peligrosa. Primero abren los camarotes de la tripulación. Y ven aquello para lo que fueron entrenados, pero que aún así les impacta. Cadáveres. Esqueletos con chaquetas azules de la Marina Soviética. Algunos con medallas en el pecho. Uno tiene una foto de una mujer y un niño en el bolsillo. Otro, una carta en ruso, escrita con letra cuidada. En el camarote del capitán encuentran una carta sin terminar dirigida a su esposa. Mi querida Irina, no sé si esto te llegará, pero tengo que decirte. Después, la tinta está borrosa. El agua del mar ha convertido las palabras en manchas ilegibles. Los marineros estadounidenses trabajan en silencio. Ante ellos no hay solo enemigos, sino personas. Personas que tenían familias, esperanzas, sueños. Hombres que murieron cumpliendo con su deber. El sargento Mike O'Connell le susurra a su compañero, mira esta foto. Esposa, hijo. Quería volver a casa, como nosotros. Y ahora estamos excavando su tumba. En la sala de torpedos se encuentran documentos. La mayoría están arruinados por el agua, pero algunos aún se pueden descifrar, códigos de comunicación, diagramas de equipos, manuales de armas. El hallazgo más valioso se encuentra en la sala de radio, una máquina de cifrado con algunos ajustes conservados. Si se restaura, podría permitir a los estadounidenses leer los mensajes militares soviéticos. Pero el tiempo se agotaba. En la superficie, el casco del submarino comenzó a deteriorarse rápidamente. El oxígeno y los cambios bruscos de temperatura estaban pasando factura. Lo que había permanecido intacto durante décadas en las profundidades heladas se desmoronaba ahora en cuestión de horas. El trabajo continuó sin descanso. Se recuperaron documentos, equipos y muestras de metal. Todo se empaquetó en contenedores especiales para su envío a Estados Unidos. Los restos de los marineros soviéticos fueron tratados con gran respeto. 6 de ellos fueron identificados gracias a documentos y efectos personales. Sus nombres, Vladimir Kostiuszko, Viktor Lokeyov, Valentín Nosachiov y 3 de sus compañeros. Ion Parangosky tomó una decisión que pasaría a la historia. Los submarinistas soviéticos serían enterrados en el mar con todos los honores militares, bajo la bandera soviética. La ceremonia tuvo lugar al amanecer, cerca de Hawái.
Los marineros estadounidenses se pusieron firmes. La bandera soviética fue bajada lentamente al agua. Un consultor, un antiguo oficial soviético que había desertado a los Estados Unidos 10 años antes, leyó una oración en ruso. «Estamos enterrando a marineros que murieron en acto de servicio», dijo el capitán estadounidense. «Eran nuestros adversarios, pero eran guerreros. Y merecen respeto». La operación Azorian había concluido. Pero eso solo fue el comienzo de sus consecuencias. La CIA planeó una segunda misión, Matador. El objetivo, volver y recuperar el resto del K-129, incluidos los misiles nucleares. Ahí era donde se encontraba el verdadero tesoro. Pero a finales de otoño, alguien dejó una nota anónima en la puerta de la embajada soviética en Washington. Los estadounidenses están rescatando un submarino soviético en el Océano Pacífico. Al principio, nadie le hizo caso. Sonaba demasiado increíble. Pero unos meses más tarde, la historia se filtró a la prensa. El Los Angeles Times publicó un artículo en primera plana: la CIA rescata un submarino soviético. Los detalles eran inexactos, pero lo esencial era cierto. La noticia se difundió por todos los medios de comunicación. El mundo entero se enteró de la operación Azorian. El proyecto Matador fue cancelado inmediatamente. Volver al lugar del naufragio del K-129 era ahora imposible, todo el mundo estaba pendiente. ¿Cómo se enteraron los periodistas de la misión secreta? Hay muchas teorías. Algunos dicen que las oficinas de la empresa de Howard Hughes fueron robadas y se sustrajeron documentos. Otros afirman que altos funcionarios que se oponían a la misión filtraron la información. La verdadera fuente de la filtración sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La URSS guardó silencio oficialmente. Una protesta pública habría significado admitir que habían perdido un submarino nuclear y no podían encontrarlo. Demasiado humillante para una superpotencia. En privado, el embajador soviético expresó su preocupación por las publicaciones en la prensa estadounidense. Estados Unidos lo negó todo. Oficialmente, la operación Azorian nunca existió. Oficialmente, el barco, Global Explorer, nunca existió. Oficialmente, nunca pasó nada. Pero extraoficialmente, todo había cambiado. La operación Azorian demostró que durante la Guerra Fría no había límites para la audacia. Por obtener ventaja militar, las superpotencias estaban dispuestas a todo. ¿Robar un submarino con armas nucleares? No hay problema. ¿Gastar cientos de millones de dólares en una misión con un 10% de posibilidades de éxito? Por supuesto. Era una demostración de fuerza. Un mensaje a Moscú: podemos encontrar y recuperar vuestros secretos a cualquier profundidad. No hay ningún lugar donde esconderse. Pero la operación también tuvo el efecto contrario. La URSS se dio cuenta de que la tecnología estadounidense era mucho más avanzada de lo que pensaban. Si Estados Unidos podía sacar un submarino de 5 kilómetros de profundidad, ¿qué más podía hacer? La carrera armamentística cobró un nuevo impulso. Ambos bandos comenzaron a desarrollar métodos aún más sofisticados de espionaje y contraespionaje. Las familias de los submarinistas soviéticos fallecidos no supieron la verdad hasta 24 años después. En 1992, el director de la CIA, Robert Gates, visitó Moscú en visita oficial. Era el primer jefe de los servicios de inteligencia estadounidenses que visitaba la capital rusa tras 50 años de hostilidad. Como gesto de buena voluntad, entregó al presidente Boris Yeltsin la bandera soviética que se había utilizado en el funeral de los marineros del K-129, así como una grabación en vídeo de la ceremonia. Irina Zuravina, viuda del segundo comandante del submarino, vio la cinta con lágrimas en los ojos.
Su marido había sido enterrado por el enemigo, con honores que su propio país nunca le había concedido. En 1998, en el 30º aniversario de la tragedia, todos los submarinistas fallecidos fueron condecorados póstumamente con medallas al valor. Sus familias fueron llevadas al lugar donde descansan los restos del K-129. El barco alcanzó las coordenadas, 40 grados de latitud norte, 180 grados de longitud oeste. Irina Zuravina, ya anciana y con el pelo plateado, arrojó flores al agua. Al lugar donde, 5 kilómetros más abajo, en total oscuridad y silencio, descansa su marido. Sasha, por fin te he encontrado, susurró. Pero incluso hoy, más de medio siglo después, la Operación Azorian sigue siendo una de las misiones más secretas de la historia de la CIA. La mayoría de los documentos siguen siendo inaccesibles para los investigadores. ¿Por qué? ¿Qué encontraron los estadounidenses en el K-129 que sigue oculto hasta hoy? Oficialmente, nada destacable. Unos cuantos torpedos, fragmentos de equipo y documentos de escaso valor. Los misiles nucleares y los secretos más importantes permanecieron en la parte del submarino que se desprendió y se hundió en el fondo del océano. Pero hay detalles que hacen dudar de la versión oficial. En primer lugar, el grado de secretismo. La operación fue clasificada con mayor rigor que el desarrollo de la bomba atómica. ¿Por qué tanto secretismo en torno a algo de valor limitado? En segundo lugar, el repentino salto tecnológico que experimentó Estados Unidos en la década de 1970, avances inesperados en metalurgia, electrónica y tecnología submarina. Muchas innovaciones surgieron justo después de la Operación Azorian. ¿Coincidencia? Improbable. En tercer lugar, los extraños detalles que aparecen en los fragmentos desclasificados de los documentos, menciones a materiales no estándar, niveles de radiación anómalos y principios de diseño desconocidos. Un antiguo analista de la CIA, que pidió permanecer en el anonimato, declaró a los periodistas en 2019, lo que encontramos en el K-129 cambió nuestra percepción de las capacidades soviéticas. Estaban muy por delante en algunos ámbitos, tanto que parecía casi imposible. Cuando se le pidieron más detalles, respondió, firmé un acuerdo de confidencialidad por 75 años. Mis hijos sabrán la verdad cuando yo ya no esté. Otra fuente del Pentágono insinuó detalles aún más intrigantes. En la década de 1960, la URSS estaba trabajando en tecnologías que en ese momento considerábamos ciencia ficción. Sistemas de comunicación que podían funcionar a cualquier profundidad bajo el agua. Materiales que no se oxidaban ni se degradaban. Fuentes de energía de origen desconocido. ¿Es posible que el K-129 no fuera un submarino normal, sino una plataforma de pruebas para tecnologías secretas? ¿Que su misión no fuera una patrulla rutinaria, sino la prueba de sistemas revolucionarios? Eso explicaría por qué los estadounidenses gastaron cientos de millones de dólares en una misión con mínimas posibilidades de éxito. Sabían que había algo a bordo del K-129, algo que valía cualquier precio y cualquier riesgo. En laboratorios clasificados de Nevada, los analistas estudiaron muestras de metal del submarino soviético. El Dr. Frank Peterson, metalúrgico con 30 años de experiencia, escribió en su informe, las aleaciones muestran propiedades que se salen de los límites de la ciencia moderna. Algunas muestras conservan su estructura a temperaturas que deberían haberlas fundido. Otras muestran una resistencia anormal a la corrosión. Es como si los científicos soviéticos hubieran descubierto leyes de la física aún desconocidas para nosotros. Hay afirmaciones aún más impactantes. Un trabajador de uno de los laboratorios que estudió los restos del K-129 informó, entre los restos, encontramos un dispositivo del tamaño de una maleta. Estaba fabricado con un material que nuestros espectrómetros no pudieron identificar.
cuando se conectaba a una fuente de alimentación, generaba varias veces más energía de la que consumía. Violaba las leyes básicas de la termodinámica. El dispositivo desapareció del laboratorio una semana después de su descubrimiento. Todos los registros sobre él fueron clasificados de forma indefinida. Se prohibió al personal hablar del hallazgo, incluso entre ellos. ¿Podría ser que el K-129 no solo transportara tecnología militar soviética, sino algo aún más misterioso? Una tecnología que la URSS podría haber adquirido de una fuente desconocida y que estaba estudiando en absoluto secreto? Eso explicaría por qué los documentos sobre la Operación Azorian siguen siendo clasificados. No porque contengan secretos militares típicos, sino porque contienen información que podría cambiar nuestra comprensión del progreso tecnológico. Una cosa es segura: lo que los estadounidenses recuperaron de los restos del K-129 tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la tecnología estadounidense en las décadas siguientes. En los años 70 y 80 se produjeron muchos avances en informática, ciencia de los materiales y energía. ¿Coincidencia? ¿O el resultado del estudio de los secretos tecnológicos soviéticos? Solo podemos especular. La verdad está enterrada bajo la etiqueta Top Secret, y probablemente seguirá oculta durante muchos años más. Pero tal vez los documentos no estén clasificados por la tecnología soviética, sino por una razón completamente diferente. ¿Y si los estadounidenses no están ocultando lo que encontraron en el K-129, sino cómo se hundió? Oficialmente, nunca se ha determinado la causa de la explosión. Entre los restos, los estadounidenses encontraron pruebas de una potente detonación, pero su origen sigue siendo desconocido. Existen varias teorías, y todas ellas son inquietantes a su manera. La primera: el lanzamiento accidental de un misil balístico mientras estaba sumergido. Eso habría destrozado instantáneamente el casco del submarino. Pero los misiles R-21 tenían múltiples capas de seguridad para evitar disparos accidentales. Casi imposible. La segunda: una explosión de torpedos causada por peróxido de hidrógeno en la sala de armas, similar a lo que ocurrió más tarde en el Kursk. Los informes estadounidenses mencionan un extraño, doble sonido, primero un impacto suave y luego una detonación masiva. Pero, ¿qué causó ese primer impacto? Y hay una tercera teoría, que explica por qué los documentos relacionados con la Operación Azorian siguen siendo clasificados hasta el día de hoy: una colisión con un submarino estadounidense. El USS Swordfish regresó, de hecho, a un puerto japonés por esas fechas con graves daños. Oficialmente, un iceberg. Pero no hay icebergs en esa parte del Océano Pacífico. Es posible que la Operación Azorian no se tratara solo de robar secretos soviéticos, sino de un intento desesperado por encubrir la propia culpa de Estados Unidos. Quizás por eso el Congreso aprobó tan fácilmente cientos de millones de dólares, no para obtener tecnología soviética, sino para eliminar pruebas. Porque, ¿qué podría ser más aterrador para el gobierno de los Estados Unidos que admitir que hundió accidentalmente un submarino enemigo que transportaba misiles nucleares y que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial? Una cosa es segura: la Operación Azorian cambió para siempre las reglas del juego entre las superpotencias. Demostró que en el mundo del espionaje nada es imposible. Que en la búsqueda de la ventaja estratégica, la gente está dispuesta a arriesgarlo todo. Y lo más importante, demostró que las historias más increíbles a menudo resultan ser ciertas. En un mundo en el que una superpotencia puede robar en secreto el submarino de otra, incluso las teorías conspirativas más descabelladas empiezan a parecer reales. El K-129 sigue yacendo en el fondo del Océano Pacífico. Los estadounidenses recuperaron parte de él. El resto permanece en el abismo, quizás para siempre. Junto con secretos que podrían explicar muchos de los misterios de la Guerra Fría.
La tripulación del K-129 se convirtió en héroes de los que pocos han oído hablar. 98 hombres que murieron en acto de servicio. Sus nombres están grabados en un monumento en San Petersburgo. Pero su verdadera historia, la historia del robo más audaz de la historia de la humanidad, sigue siendo un secreto. En algún lugar de los sótanos de la CIA, en cámaras acorazadas con triple cerradura, hay documentos y muestras que podrían explicarlo todo. Documentos que revelan lo que realmente ocurrió en las frías aguas del Pacífico. Y mientras esos archivos permanezcan sellados, solo podremos especular sobre los secretos que yacen en el fondo del océano junto a los restos del submarino soviético. Porque en el mundo del espionaje, el mayor secreto es aquel que todo el mundo conoce, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Un secreto tan importante que sigue protegido incluso medio siglo después del fin de la Guerra Fría. La historia de la Operación Azorian es una historia sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la gente por el poder, el conocimiento y la ventaja sobre el enemigo. Es una lección sobre el precio de los secretos y sobre cómo, al perseguirlos, se puede perder la humanidad. Pero también es una historia de valentía, de los submarinistas soviéticos que murieron en las profundidades del océano y de los marineros estadounidenses que arriesgaron sus vidas para llevar a cabo una misión imposible. Y quizá, algún día, descubramos toda la verdad sobre lo que realmente había a bordo del K-129. Sobre las tecnologías que descubrieron los estadounidenses. Sobre lo que destruyó ese submarino y cómo cambió el curso de la historia. Hoy, en el fondo del océano, yace lo que los estadounidenses no pudieron robar. Un secreto soviético que podría haberlo cambiado todo. Misiles nucleares capaces de reducir ciudades enteras a cenizas. Códigos que podrían desvelar información militar. Tecnologías décadas adelantadas a su tiempo. Y tal vez, algún día, alguien se atreva a bucear hasta allí para descubrir lo que Estados Unidos no pudo recuperar. Hasta entonces, esta seguirá siendo la historia de una de las operaciones de espionaje más audaces de la historia, una operación que estuvo a punto de convertir la Guerra Fría en una guerra nuclear. Y hasta que llegue ese día, debemos recordar, en las profundidades del océano no solo yacen barcos y marineros, sino secretos lo suficientemente poderosos como para cambiar nuestro mundo. No es de extrañar que China lleve varios años realizando misteriosas investigaciones oceanográficas, justo en el lugar donde, en la fría oscuridad de las profundidades marinas, aún yacen los restos del submarino soviético con misiles nucleares.